Hola, queridos compañeros, amigos, bienvenidos a la mesa número 1, que lleva por título SARS Coronavirus 2, la visión de virólogos y microbiólogos. Esta mesa es un poco especial porque es una mesa organizada por dos sociedades, que son la Sociedad Española de Virología, la cual me honro en presidir, y a la Sociedad Española de Microbiología, de la cual también soy miembro, y de la que mi compañero Óscar Zaragoza luego hablará por su parte. El título de nuestra mesa es SARS Coronavirus 2, la visión de virólogos y microbiólogos. Evidentemente voy a hablar solo de los virólogos, aunque yo creo que mi compañero va a suscribir mis palabras. En esta pandemia nos hemos enfrentado a un virus que no solo ha cambiado nuestras vidas, y nuestras vidas profesionales, a las cuales estamos en estos momentos dedicando lo mejor que tenemos para hacer frente a esta pandemia, sino que ha cambiado el mundo. El primer día de mi clase en la universidad, que empezaré el día 15, volveré a hacer a dar esta frase. Siempre digo que cada año hay un virus nuevo que nos visita y siempre estábamos pendientes de un nuevo virus que por lo que sea yo pensaba que sería una nueva variante del virus de la gripe, que llegaría y que cambiaría nuestras vidas y que podría poner en riesgo la salud pública. Este virus ha llegado, no es gripe, es un coronavirus, pero todo lo que cada año estábamos diciendo se ha cumplido. En esta mesa redonda vamos a tener dos ponencias de la Sociedad Española de Virología, que voy ahora a presentarles, y dos ponencias de la Sociedad Española de Microbiología, de la cual mi compañero Óscar Zaragoza va a hablar posteriormente. En las ponencias de la Sociedad Española de Virología voy a hablar yo mismo del mensaje del coronavirus del SARS en las aguas residuales. Y el doctor Josep Quer del Hospital Pere de Bron va a hablar de las selecciones naturales de la proteína spike de coronavirus, lo cual puede facilitar, indicar algunas estrategias para frenar la transmisión del virus, ya que de hecho es una proteína esencial para la replicación del virus, para la infección del virus. El primer ponente en esta mesa redonda soy yo mismo. Soy Albert Bosch de la Universidad de Barcelona. Dirijo el grupo de virus entéricos y soy como he comentado hace un momento, presido la Sociedad Española de Virología. Mi ponencia lleva por título El mensaje de SARS coronavirus 2 en aguas residuales. El coronavirus del SARS se excreta en las heces de los individuos infectados. De hecho, la excreción se prolonga incluso más que la presencia del virus en los frotis orofaringios y tiene unos niveles de virus muy elevados. Aquí tienen esta diapositiva del trabajo de Wu et al. En el Lancet, la prolongada presencia del coronavirus en muestras fecales. Como pueden ver ustedes, son estas rayas que ven aquí en naranja, en contraposición a las rayas que ven ustedes en rojo, en granate, que corresponde a las muestras orofaringeas. Por lo tanto, no es raro que estos virus alcancen las aguas residuales. Cualquier virus que se excreta en las heces, de una forma u otra, va para las aguas residuales. Y estas aguas residuales van a parar a las estaciones de depuración, a lo que llamamos EDARs. De hecho, esto es así porque el coronavirus del SARS infecta productivamente los enterocitos intestinales. Esto fue descrito, bueno, ha sido escrito en diferentes trabajos. Este de Science creo que fue el primero. Y también me gustaría puntualizar que a pesar de esta excreción masiva de virus en las heces, esto no representa en principio demasiado riesgo desde el punto de vista de salud pública. Christian Drosten, que ven ustedes en esta fotografía, que por cierto es el que está asesorando a Merkel en Alemania, pues ya fue el primero que apuntó que la proporción del virus del SARS que la proporción de partículas infecciosas, tanto en exudados orofaringios como en heces, es muy
pequeña. Es decir, por ejemplo, en muestras respiratorias solo hay una partícula infecciosa entre 10 millones de partículas físicas presentes. Y en las heces esto es incluso menor. Quiero decir, y ahora ya centrándome en la excreción fecal del coronavirus del SARS, que el coronavirus del SARS se excreta en grandes cantidades en cuanto a partículas físicas, pero que la proporción de partículas infecciosas dentro de esta enorme cantidad de partículas físicas es pequeña. Bien, nuestro grupo se ha dedicado durante muchos años, muchas décadas de hecho, a detectar virus en muestras ambientales. Y concretamente en estos momentos llevamos desde el 2016 el control de la presencia de enterovirus en el agua residual de Barcelona. Esto fue a raíz de aquellos casos que hubo de encefalitis y problemas neurológicos por un brote que afectó a más de un centenar de niños. Y desde aquel momento, pues desde aquella época estamos buscando el virus en aguas residuales. Por lo tanto, de forma rutinaria estamos analizando aguas residuales para la presencia de virus. Teníamos, por lo tanto, sistemas de concentración preparados, en fin, digamos, teníamos la experiencia a punto. Y en esta diapositiva ven, por ejemplo, las cepas de enterovirus que encontramos, por ejemplo, durante el 2018 en aguas residuales de Barcelona. Bien, pues decidimos buscar el virus en las estaciones de depuración de agua residual de Barcelona. También quería decir que esto es una manera de llevar una prospección a nivel comunitario a través de un método no invasivo y que muestre una enorme cantidad de habitantes. Por ejemplo, muestreando las aguas residuales en la depuradora del Besós, estamos en realidad, de forma indirecta, muestreando 3 millones de habitantes. Cuando muestreamos el agua del Prat de Llobregat, de la estación del Prat de Llobregat, estamos analizando 2 millones, el equivalente a 2 millones de habitantes. De una manera, repito, de una forma que no infecciosa en absoluto. Aquí tienen ustedes las dianas que usamos en nuestros análisis. Estoy sacando mi cara de aquí en medio porque me está tapando precisamente la diapositiva. Bien, nosotros estamos usando dianas que están en la polimerasa, la RNA polimerasa RNA dependiente del virus, y estamos usando las dianas IP2 y IP4 que fueron diseñadas por el Instituto Pasteur. Estamos utilizando la diana E de la proteína de la envuelta, que fue diseñada por Charité Berlin, por Christian Rosten precisamente, y también usamos las dianas N1, N2, diseñadas por CDC en Atlanta, que corresponden a la nucleoproteína. Y esto nos ha permitido pues, ver la evolución de la presencia de coronavirus del SARS de tipo 2 en aguas residuales. En realidad nosotros hemos usado estas 5 dianas, pero para hacerlo un poco más corto me voy a ceñir bastante en las dianas IP2 e IP4 de la polimerasa y en la diana E. Pero lo hemos hecho en las 5 dianas, utilizando estas 5 dianas. Y aquí tienen ustedes la evolución de los niveles de SARS-CoV-2 en aguas residuales del depurador del Besós, en la entrada del depurador del Besós y la del Prat. Y como ven ustedes, estos son los meses en los cuales tenemos muestras y estos son los niveles en cuanto a logaritmos de copias genómicas por litro. Déjenme comentar algunas cosas, y es que en realidad el primer muestreo lo llevamos a cabo, a ver que ahora vuelvo a estar yo aquí en medio, el 31 de marzo de 2020, en este punto. Pero dado que nosotros, y evidentemente encontramos niveles muy altos de alrededor de más de 10 a la 4 copias genómicas, pero dado que teníamos muestras con nuestro congelador, por nuestro estudio de la presencia de enterovirus, de muestras del Prat de Llobregat, decidimos analizar a posteriori muestras ya de nuestro archivo. Y de esta forma nosotros tuvimos nuestro primer positivo, temporalmente corresponde al 15 de enero de 2020 en
aguas residuales del Prat de Llobregat. No teníamos estas muestras para el Besós porque el estudio de enterovirus lo llevábamos solo en el Prat. Y debo recordar que el primer caso confirmado en la península fue en Barcelona y fue el 25 de febrero de 2020, con lo cual podemos decir que nuestra muestra positiva en agua residual antecede unos 40 días a la primera muestra positiva clínica confirmada. Bien, también quería mostrarles aquí para que vean la validez de este sistema como un sistema de vigilancia, de early warning, que ahora se dice, para que vean que cuando esto es el confinamiento, en pleno confinamiento, fíjense ustedes que tanto en Besós como en Llobregat tenemos una disminución, utilicemos la diana que utilicemos para la detección, tenemos una bajada importante del número de copias genómicas por debajo de nuestro límite de detección, que ven ustedes aquí, y que cuando se entró ya en la fase de desconfinamiento, entramos en fase 1 en Barcelona, podemos ver que inmediatamente tenemos de nuevo una subida de nuevo del número de copias genómicas en las aguas residuales de estas depuradoras. Por lo tanto, es evidente que el desconfinamiento llevó otra vez a que el virus circulara. Repito que la presencia de virus en agua residual quiere decir que este virus se excreta por la población, quiere decir que el virus circula en la población, ya sea en forma de infecciones sintomáticas o de infecciones asintomáticas. Se ha estimado que la excreción del coronavirus del SARS por los individuos infectados puede oscilar entre los 7 y los 21 días después del inicio de síntomas. Nosotros utilizamos estas posibilidades, estos modelos, para calcular el número de excretores, el número acumulativo de excretores que teníamos en la zona cubierta. Y pueden ver que ya sea con el modelo de los 7, los 14 o los 21 días, podemos ver que realmente hubo una disminución del número de excretores hasta el 25 de mayo, que fue cuando se abrió, digamos, el desconfinamiento, cuando entramos en la fase 1 del desconfinamiento. Debo decir, no obstante, que, fíjense ustedes, en mayo, cuando ya nosotros prácticamente no detectábamos virus a la entrada de las EDARs, las estaciones de depuración, cuando muestreábamos colectores, o sea, del alcantarillado de Barcelona, importantes colectores que recibían las aguas de la población, por ejemplo, el número 3 corresponde al Eixample de Barcelona, pueden ver ustedes que independientemente de las dianas utilizadas, encontrábamos positividad. Es decir, que estábamos por debajo de nuestro nivel de detección en los grandes volúmenes que entran en las depuradoras, pero podíamos todavía detectarlo en los volúmenes mucho menores de los colectores urbanos, de algunos grandes colectores urbanos. Evidentemente les he hablado de 5 dianas, que son estas que ven ustedes aquí, las 2 del Instituto Pasteur en cuanto a la polimerasa, la E de la proteína la envuelta de la Charité de Berlín y las 2 de CDC, que son la nucleoproteína. Evidentemente nosotros comprobamos la validez de estas distintas dianas. Como ven ustedes aquí, las líneas de regresión muestran que todas ellas funcionan bien. Cuando nosotros vemos una serie de parámetros importantes, y que para no alargarme, solo voy a comentar, por ejemplo, la eficiencia, una eficiencia de mayor del 86,7% ya es muy buena. Pueden ver que todos ellos tienen buena eficiencia. Por lo tanto, todas estas dianas funcionan, aunque hay diferencias, matices, y esto es algo que vale la pena discutir algún día en pequeño comité. Y, por ejemplo, aquí tienen ustedes los resultados. Nosotros llevamos, lo que aquí está en este estudio que les estoy indicando, pues hay centenares de muestras analizadas. En la actualidad, en estos momentos, el número es muchísimo mayor, pero fíjense que de este cerca del centenar de muestras analizadas, muy pocas nos dieron positivas para las 5 dianas. ¿Por qué pasa esto? Pues bien, porque el virus en aguas residuales, el genoma del virus es degradado y esto puede llevar a que alguna de las dianas pues deje de dar positividad. Estas son las 6 dianas que nos dieron, perdón, las 6 muestras que nos dieron positivas para todas las dianas, para todas estas.
Pero lo normal es que no nos diera positivo para todas. Y aquí tienen ustedes en esta imagen de la organización genómica del coronavirus. Se merecería un simposio entero. Es un virus fascinante desde el punto de vista molecular, pero hasta ahora yo no puedo hablar de ello. Pero sí, digamos que esto es el genoma, un genoma enorme de 30 kilobases, el mayor genoma de RNA en virología, y la diana de la polimerasa, de las dianas de la polimerasa están situadas aquí. Y una de las características de este virus es tener estos RNAs subgenómicos que coinciden en el extremo 3', se llaman RNAs anidados, que codifican las proteínas estructurales del virus. Para hacerlo muy corto y centrarnos, las dianas, por ejemplo, de la envuelta, de la proteína de la envuelta está situada aquí, por lo tanto está en estos RNAs subgenómicos, y las dianas de la nucleoproteína están en todos los RNAs subgenómicos. Nosotros ahora, de forma rutinaria, lo que hacemos es utilizar la diana IP4 de esta parte interna del genoma y la diana N que está en el genoma y en los RNAs subgenómicos. Cuando tenemos discrepancias, utilizamos también la diana E, situada en estos subgenómicos de aquí, no en estos. Estoy intentando decir que cuando tenemos, por ejemplo, una actividad endonucleásica, esto puede desaparecer del virus, puede ser degradado, pero esta diana nos sigue dando positivo. Cuando tenemos todo el genoma presente y puede que también subgenómicos porque pueden ser encapsilados, tenemos una mayor sensibilidad con la N1. Por tanto, hay que saber jugar con ambas dianas. Bien, nosotros estamos en estos momentos coordinando una vigilancia para alerta temprana a nivel nacional. El programa se llama VATAR, Vigilancia Alerta Temprana a Agua Residual, que está, digamos, sponsorizado y llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, lo que antes era Medio Ambiente, vaya. Estamos llevando un control a nivel de toda España en las aguas residuales para ver la vigilancia de este virus. También en aguas de baño continentales. De manera parecida, a nivel catalán también tenemos una iniciativa parecida en la cual se están muestreando unas 87 depuradoras. De esta manera intentamos participar en este sistema de vigilancia temprana para anticiparnos a los posibles problemas. Bien, solo quería terminar presentándoles al grupo que ha hecho esto. Como he comentado, somos el grupo de virus entéricos de la Universidad de Barcelona. Tenemos nuestra unidad de virología molecular en la Facultad de Biología y este es nuestro grupo. Debo reseñar la codirección de Rosa María Pintó, digamos también el liderazgo de Susana Guix, así como la participación de hecho la más joven de todas, Gemma Chavarría Miró, que ha llevado a cabo la mayor parte de estos estudios junto con Eduardo Fruns y también Cristina Fuentes, por ejemplo. Nosotros también tenemos un laboratorio en el campus de Torribera, se llama SAFCA, es el Servicio de Análisis de Virus en la Cadena Alimentaria, lo cual tenemos en nuestra unidad aplicada. Bien, muchas gracias por su atención y me encantaría poder responder preguntas. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de permitirme participar en esta sesión conjunta entre la SEIM y la Sociedad Española de Virología. Yo voy a hablar sobre las selecciones naturales de la spike en el SARS-CoV-2. Este virus, como ya todo el mundo conoce, es el séptimo coronavirus que infecta a personas. Es un beta coronavirus que junto al SARS-CoV-1 pertenece a los SARS-CoV-virus. Es un virus de unos casi 30.000 nucleótidos, de los más grandes que se conocen de virus de RNA. Las 2/3 partes codifican para las proteínas no estructurales. De entre estas me gustaría solamente destacar en el complejo de replicación la RNA polimerasa RNA dependiente y sobre todo esta, la NSP14, que es una 3' exonucleasa
con capacidad de lectura y corrección de errores. Esta función pues da lugar a que estos virus, de estos coronavirus, tengan tasas de mutación muy bajas, del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, comparadas con los otros virus de RNA en las que se ha calculado estas tasas de sustitución entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5. Lo que pasa es que este tamaño tan grande da lugar o permite a este virus, facilita a este virus otros fenómenos para generar variabilidad, como es la recombinación o las inserciones y delecciones. Las delecciones ya se han descrito para el SARS-CoV-1 e incluso para el SARS-CoV-2 en este estudio en cultivo, o incluso este artículo que acaba de salir con delecciones en el Open Reading Frame 8. El tercio final del genoma codifica para las proteínas estructurales. Estas se codifican a través de RNA subgenómicos y de entre ellas me gustaría solamente destacar la spike, es la proteína que da lugar al virus, que forma esta corona externa. La spike forma trímeros, trimeriza, y en la parte externa se sitúa el receptor binding domain, que reconoce al receptor celular, el AC2, el Angiotensin Converting Enzyme 2. Una vez el virus reconoce a través de este receptor, esta espícula, el receptor AC2, se une a la célula. El siguiente paso consiste en lo que se conoce como priming y consiste en que la serine proteasa TMPRSS2 corta entre las dos subunidades S1 y S2. La S1 queda pegada al receptor AC2, pero una vez libre esta subunidad 2, a través de la fusion peptide, esto permite anclar la membrana viral con la membrana celular. El siguiente paso consiste en que se pliegan los dos heptarepeats hasta que consiguen que se fusionan las dos membranas y esto inicia la infección del virus. La proteína de la spike la podemos dividir entonces en dos subunidades, la S1 que incluye el receptor binding domain y la S2 que incluye esta fusion protein, los heptarepeats y la transmembrane domain. Nuestro estudio lo que pretendimos fue estudiar toda la región completa de la spike. Para ello diseñamos una RT-PCR con dos fragmentos muy largos, incluyendo primers que estaban externos a la spike, lo cual nos permite secuenciar el RNA genómico, y para secuenciar la spike completa, utilizando la plataforma de Illumina de MiSeq, diseñamos 13 parejas de primers, de manera que solapados nos permitían cubrir toda la región de la spike. Seleccionamos 18 pacientes, 10 con infección leve, 8 con infección severa. No había diferencias a nivel de la carga viral medida por las CTs, tampoco en el sexo y tampoco en edad. Y estos son los resultados que obtuvimos en cuanto a número de secuencias. Aquí tenemos cada amplicón, los 13 amplicones y los 18 pacientes, de manera que obteníamos entre 81.000 reads, las secuencias, y casi 600.000 secuencias de cada uno de estos fragmentos. Los resultados que obteníamos a nivel estudiamos las delecciones que podían aparecer a lo largo de toda la spike. Aquí, por ejemplo, representamos en el amplicón 1, vemos cómo cada uno de estos gráficos representa un paciente, y si hacemos un zoom de este primer gráfico, lo que representamos aquí es una columna donde el grosor significa el número de nucleótidos, la delección, es decir, el número de nucleótidos que se han perdido, y la altura es el número de reads, de secuencias, dentro de las 170.000, 200.000 secuencias que obtenemos de este fragmento. Y aquí el porcentaje que representa. Si representamos ahora en una sola diapositiva los 13 fragmentos y los 18 pacientes, vemos una figura de este tipo, donde imposible de ver nada al detalle, solamente es un efecto visual. Vemos como hay regiones en las que prácticamente no aparece ninguna delección, no hay ninguna columna azul, algunas muestras en las que aparece alguna delección en algún paciente, y lo que destaca entre todas es el amplicón 7, esta región 7, en la que vemos cómo aparecen muchos pacientes que presentan esta delección. Si hacemos un zoom de este amplicón, si nos centramos en él, vemos cómo los 10 pacientes que tenían una infección
leve, todos ellos presentan delecciones y además todos ellos justo en la misma región, muy encima del nucleótido 2000. Y además también esto lo observamos en algunos de los pacientes con infección severa, prácticamente en la mitad de ellos. Las secuencias que obteníamos iban desde delecciones de 2 nucleótidos hasta 34, todos ellos, como pueden ver, en la misma zona. Esta zona justo se sitúa en el punto de corte, pero anterior al punto de corte entre la subunidad 1 y la S2, la que sintetiza la TMPRSS2, y si lo pasamos a aminoácidos, la aparición de estas delecciones supone la aparición de un codón stop, y por tanto esto significa la síntesis de una proteína truncada que incluiría prácticamente toda la región S1. Vemos como aquí es el punto de corte normal entre la S1 y S2 y aquí vemos cómo acaba esta proteína truncada. En algunas secuencias se recupera la pauta de lectura, pero es solamente en unas pocas. Bien, esto nos lleva a una hipótesis. Primero, la manera natural de la infección natural es cuando entra el virus, se sintetiza un RNA genómico. El RNA genómico sintetiza las proteínas no estructurales. Esto da lugar al complejo de replicación que permite la copia de la cadena positiva a cadena negativa. A partir de la cadena negativa se van a sintetizar los RNA subgenómicos que van a dar lugar a las proteínas estructurales, como por ejemplo la proteína, la spike S completa, y esta proteína, esta spike, puede trimerizar y formar parte de una nueva partícula viral que va a salir al exterior por exocitosis y para infectar nuevas células o nuevos pacientes. Cuando aparece una de estas delecciones, lo que ocurre en este punto es que el RNA subgenómico va a dar lugar, como aparece un codon stop, esto va a dar lugar a la síntesis de una proteína truncada que incluirá solo la región S1 con su receptor binding domain. Esta proteína libre no sería descabellado pensar que es una proteína soluble porque es la parte externa de la spike. Esto es lo que estamos trabajando ahora, intentando demostrar que esta spike con la delección es una proteína soluble, y lo que podría hacer esta proteína si es liberada al exterior es hacer lo mejor que sabe hacer, que es unirse al receptor AC2. Si esto ocurre en células que no están infectadas, lo que va a hacer esta proteína libre es competir con el propio virus para la infección y evitando la infección de nuevas células. Esto permitiría evitar que el virus infecte de manera masiva todo el tejido que presenta receptor AC2. También esto explicaría algunos de los fenómenos que observamos en la patología del virus, como por ejemplo que la mayoría de pacientes tengan una infección asintomática. También puede dar lugar a que se retrase el tiempo de la sintomatología. Esto es lo que vemos en pacientes en que el virus se está transmitiendo 2 días antes incluso de aparecer los síntomas. Otros papeles que podría tener esta proteína libre, pues podría fusionarse con anticuerpos monoclonales circulantes y también incluso bloquear el receptor AC2 libre que se produce a partir de estas células. Bien, todo esto necesita la demostración, que es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Este trabajo acaba de ser publicado en Emerging Microbes and Infection y está accesible ya en PubMed. Este es el trabajo de colaboración entre el grupo del Servicio de Microbiología, el grupo de enfermedades respiratorias, liderados por el doctor Andrés Antón y el doctor Tomás Pumarola, y el grupo de enfermedades hepáticas, que nos pusimos a trabajar en colaboración con ellos, con este virus, y además en colaboración con los clínicos del hospital. Y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Óscar Zaragoza Hernández y soy el presidente del grupo especializado en biología de microorganismos patógenos de la Sociedad Española de Microbiología. La Sociedad Española de Microbiología, como todos sabéis, ha participado en la organización de esta mesa redonda, la cual creemos que es de gran interés este congreso para nuestra sociedad. Nuestra sociedad está compuesta por alrededor de 1.800 socios y es una sociedad multidisciplinar que tiene interés en todas las áreas de la microbiología. Y, por supuesto,
tiene un interés particular en las enfermedades infecciosas, en las enfermedades causadas por microorganismos patógenos. Por eso nuestra sociedad, durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, ha tenido un especial interés y preocupación y ha jugado un papel activo en la divulgación y difusión sobre los aspectos más relevantes de esta pandemia. Además, el grupo que yo dirijo, el grupo de patógenos, también ha contribuido con la organización de seminarios sobre este virus y a través del grupo de patógenos hemos coordinado la organización de esta mesa. Hemos seleccionado dos ponencias relacionadas con la microbiología que aporten un punto de vista microbiológico. La primera ponencia va a ser realizada por el profesor José Antonio Bengoechea, que es el director del Centro de Medicina Experimental en la Queen's University de Belfast, en el Reino Unido. El doctor Bengoechea es un experto en enfermedades infecciosas causadas por bacterias como Yersinia, Haemophilus o Klebsiella, y en particular en la relación que tienen estas bacterias con el sistema inmune y el huésped. El doctor Bengoechea ha estado involucrado en los últimos meses en proyectos relacionados con el SARS-CoV-2 con la microbiota bacteriana y en particular cómo esta enfermedad influye en otras enfermedades causadas por bacterias y en la aparición de resistencias a antimicrobianos, lo cual es un aspecto que creemos muy interesante para entender todos los aspectos y la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación para esta charla sobre SARS, la visión de virólogos y microbiólogos. Y yo os voy a hablar hoy en mi charla de la interacción de SARS y de las coinfecciones bacterianas y el problema de la resistencia a los antibióticos. Como todos sabéis, hay una gran explosión de publicaciones respecto a COVID-19 y SARS, y ayer mismo el número de publicaciones llega a los 67.753 manuscritos. Ya en las primeras publicaciones, ya en marzo, había unas primeras ideas de que realmente en los pacientes, al menos los hospitalizados con COVID grave, podía haber un riesgo o había coinfecciones bacterianas. Pero desde luego, hasta que no ha llegado mayo o julio, el problema no ha sido más apreciado por la comunidad científica. Aquí os muestro cuál es probablemente el primer manuscrito en el que se indica que en los pacientes en la cohorte una de las cohortes de China, en Wuhan, los pacientes con COVID severo estaban realmente potencialmente coinfectados, al menos con otras bacterias, aunque no se indicaba cuáles son. A partir de ese trabajo hubo otros 2 o 3, como digo, en marzo y en cohortes de pacientes en China, que indicaban efectivamente el riesgo o el hecho de que muchos de los pacientes con COVID estaban coinfectados. Esto no tiene que ser una sorpresa, porque yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que en el contexto de las infecciones por los virus de la gripe, las pandemias de influenza, las coinfecciones y las superinfecciones bacterianas son realmente probablemente el hecho más grave de las que añaden morbilidad o mortalidad a las infecciones por virus. Y no solo en la famosa gripe española de 1918, sino prácticamente en todas las pandemias, como indico aquí debajo, en todas las pandemias de gripe, los problemas con infecciones bacterianas, coinfecciones bacterianas y superinfecciones bacterianas después de la infección vírica han sido reconocidos como un problema. Porque además es muy probable que efectivamente en los pacientes con COVID-19 hospitalizados las coinfecciones bacterianas sean graves. En primer lugar, como todos sabéis, la EPOC es una comorbilidad asociada a COVID-19 y los pacientes con EPOC, todos ellos están colonizados de forma estable en la enfermedad. Además, todos sabéis que cuanto más tiempo pasa un paciente hospitalizado, en cuanto pasa prácticamente de una semana, se incrementa significativamente, dramáticamente, el riesgo de adquirir infecciones nosocomiales. Y lo mismo ocurre con el tiempo que el paciente esté con ventilación asistida. De hecho, cuando pasa prácticamente de 3 o 4 días,
el riesgo se multiplica prácticamente por 10. Y todos sabéis que la media que un paciente en cuidados intensivos con COVID, con respiración asistida, puede llegar a ser hasta de 15 o 20 días o incluso más. Aquí os muestro uno de los primeros trabajos que también confirman con estudios de patología que efectivamente en estos pacientes, los pacientes severos, hay claras señales de coinfecciones bacterianas. Y nuestros colegas italianos, en el contexto europeo, desde luego, una de las primeras indicaciones de sus primeros trabajos es que efectivamente estos pacientes, los pacientes con COVID severos, al menos un porcentaje muy grande, que ahora se calcula entre un 30 o un 50%, desde luego tienen signos de coinfecciones bacterianas. ¿Cuáles son los microorganismos que nos encontramos en estos pacientes? Pues aquel, aunque todavía la literatura no está realmente clara, desde luego, son los típicos pacientes que ocurren en los hospitales en el contexto de neumonías asociadas a ventiladores. Streptococos, Klebsielas, Escherichia coli, Haemophilus son los más prevalentes. Pero también es importante señalar que se han detectado casos de infecciones por hongos, siendo Aspergillus de momento el más característico. ¿Qué 3 escenarios podemos encontrarnos en el contexto de una coinfección en COVID? En primer lugar, que la infección vírica sea después de una infección bacteriana o una colonización bacteriana, y esto, por ejemplo, pues es lo que está ocurriendo en los pacientes con EPOC. Que ocurra una coinfección al mismo tiempo entre el virus y una neumonía bacteriana. Y también puede ser que ocurra lo que se llama una superinfección después de la infección vírica, unos días después que ocurra la infección bacteriana. Y esto, por ejemplo, es lo que se ha descrito en el caso de las pandemias por gripe. ¿Qué escenarios pueden ocurrir? En cualquier caso, al menos en un artículo de nuestro laboratorio en el que investigamos este aspecto, lo que consideramos que ocurre es que existe un riesgo de que la enfermedad se agrave por el hecho de tener una coinfección bacteriana, una superinfección bacteriana. Puede ocurrir que la infección del virus facilite la interacción bacteriana porque haya un incremento o el receptor que usan las bacterias para unirse al epitelio pulmonar se esté sobreexpresado. Puede ocurrir que el transcriptoma de las células infectadas por un virus o por una bacteria es muy probable además que sea radicalmente distinto si solo están infectadas con el virus o con la bacteria. Incluso pudiera ocurrir que la infección vírica se traduzca en un incremento en la virulencia bacteriana debido a que la señalización que está recibiendo la bacteria del epitelio infectado por el virus le lleve a que cambie su patrón de expresión de factores de virulencia. Desde luego, todas estas son hipótesis y esperemos que los futuros trabajos que ya se están realizando en este campo nos ayuden a clarificar exactamente qué está ocurriendo en este área. Un aspecto que me gustaría resaltar también es los nuevos tratamientos, los tratamientos que se están considerando para estas infecciones. Señalar que la mayoría de los inmunomoduladores que se consideran tienen efecto en las infecciones bacterianas y, de hecho, la mayoría de ellos desencadenan un riesgo de infecciones bacterianas. Esto no quiere decir que no tengamos que investigar o que no tengamos que considerar estos tratamientos, sino darnos cuenta del riesgo que podemos estar, que estos pacientes con COVID, si les damos estos inmunomoduladores, el riesgo que pueden tener de desarrollar infecciones bacterianas. Finalmente, me gustaría señalar el issue de la resistencia a antibióticos, ya que prácticamente el 100% de los pacientes hospitalizados están recibiendo lo que se considera ahora un exceso de tratamiento antibióticos. Aquí son datos que he reflejado de dos estudios, un metaanálisis en la parte superior de la diapositiva, un metaanálisis de todos los estudios hasta marzo del 2020, donde se han analizado los riesgos de infección bacteriana y la prescripción de antibióticos, y en la parte de abajo de la diapositiva podéis observar los datos de 1.700 pacientes en 30 hospitales de Michigan, en Estados Unidos, en los que la mayoría de ellos, aunque hay diferencias entre hospitales, están recibiendo tratamiento antibiótico. Esto no quiere decir que no se tengan que hacer este tipo de tratamientos en los pacientes, pero desde luego parece claro que los pacientes con COVID han recibido un exceso de tratamiento de antibióticos con las consecuencias que esto puede tener para fomentar la resistencia a antibióticos. Finalmente, quisiera destacar
brevemente un trabajo que estamos realizando en nuestro laboratorio para investigar el hecho de las coinfecciones bacterianas en COVID. Vamos a usar dos modelos translacionales, uno epitelio pulmonar humano diferenciado y también infecciones sanguíneas, en los que vamos a ver la respuesta al virus, las respuestas a la bacteria y la respuesta combinada, además de ensayos de biología funcional para ver si la patofisiología del virus o de la bacteria se incrementa. ¿Cuáles son los patógenos bacterianos modelos que vamos a estudiar? Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Y en cuanto a las técnicas que vamos a emplear, va a ser single cell RNA-seq, mass cytometry, transcriptoma bacteriano y, como he dicho, aspectos funcionales de tanto la infección vírica como de la infección bacteriana. Unos primeros resultados, acabamos de empezar este proyecto prácticamente hace un mes y hemos realizado experimentos en los que analizamos la respuesta a Klebsiella y la respuesta al virus. Y, por ejemplo, si vamos al panel C, al panel B, en los que hemos investigado la respuesta, la producción de interferones tipo 3, que todos sabéis son importantes para contrarrestar el papel del virus, como podéis comprobar en las células que están infectadas con Klebsiella, a pesar de que luego añadamos el virus, la respuesta, la producción de estos interferones tipo 3, desde luego está disminuida. Con lo cual, esto redunda la hipótesis que planteamos en nuestro trabajo de que las infecciones bacterianas probablemente tengan un efecto detrimental en el efecto en la patofisiología del virus y probablemente quizás incluso estén favoreciendo. Por último, ya quisiera agradecer a los que están financiando nuestro trabajo en COVID-19, que es el BBSRC y el MRC, y a los miembros de mi laboratorio que están trabajando en este proyecto, Joana Sapessoa, Ricardo Calderón, Kate Kendall y Conor Bamford, y nuestro colaborador experto virólogo, el profesor Ultan Powell y la doctora Lindsay Browell. Thank you. Muchas gracias por su atención y gracias. La segunda ponencia hemos querido dar un punto de vista microbiológico también, y está relacionado en cómo la investigación en bacterias desarrolló el sistema CRISPR, que hoy en día es muy ampliamente utilizado en la edición genética en múltiples organismos, incluso humanos, y cómo este sistema puede ayudar a controlar la pandemia del SARS-CoV-2 a través de técnicas diagnósticas nuevas e incluso de tratamientos. Esta charla va a ser impartida por el doctor Jesús Pla, que es catedrático en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Jesús Pla es un experto en enfermedades infecciosas causadas por hongos, principalmente de género cándida, y en los últimos años se ha convertido también en un experto en la aplicación del sistema CRISPR para entender las enfermedades causadas por estos microorganismos. En su charla, el doctor Pla nos explicará cómo este sistema que surgió a partir de la investigación en bacterias puede influir en el control de esta enfermedad causada por SARS-CoV-2. Buenos días. Yo lo que voy a intentar es proporcionar un poco una visión de cómo las herramientas CRISPR se pueden utilizar en el tratamiento, pero sobre todo en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Como ustedes saben, las herramientas CRISPR en el fondo descansan en el uso de una serie de nucleasas, como la que les indico aquí, Cas9, que es la más utilizada, en la que básicamente forman parte de un sistema inmune de defensa de las bacterias frente a los elementos invasores, en este caso ácidos nucleicos. Estas nucleasas cortan regiones de DNA ayudados por una guía de RNA que las dirige a un sitio concreto y específico. La verdad es que Cas9, que es la herramienta que se ha utilizado más en los últimos años, se está utilizando en muchísimas aplicaciones. Una de ellas es la edición genética, cortando en un sitio concreto y reparando. También se ha utilizado para llevar a cabo rastreos genéticos, para hacer regulación transcripcional, activar o reprimir genes,
para curar, es decir, para eliminar selectivamente determinadas poblaciones de microorganismos, de mezclas, digamos, complejas. Se piensa que se puede utilizar también, y ahí se está trabajando con los llamados impulsores o motores génicos para la eliminación de poblaciones en ambientes naturales, y también Cas9 se ha utilizado en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, lo que yo les voy a indicar hoy día son otras 2 endonucleasas que forman parte también de los sistemas CRISPR de tipo 2 que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad y concretamente se han aplicado, por supuesto, el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. Realmente el grupo de Jennifer Doudna, trabajando sobre una nucleasa que se denomina Cas12a, descubrió un aspecto bastante llamativo, y es que aunque esta nucleasa reconoce específicamente DNA, y obviamente eso lo hace ayudado por una guía de RNA, una vez que este reconocimiento específico se ha producido, se desencadena una actividad colateral, podríamos decir marginal, que implica una degradación de ácido nucleico, como se indica aquí, una degradación de ácido nucleico inespecífica. Y esta degradación inespecífica queremos decir que lo puede hacer tanto sobre el sustrato que ha reconocido, sobre como cualquier otro que exista en solución. De ahí es de donde ha surgido un poco la aplicación que puso este grupo, el grupo de Jennifer Doudna en Berkeley, un poco en marcha y que se denomina Detector. ¿En qué consiste? Consiste simplemente en que un ácido nucleico, como se indica aquí, es detectado por un cóctel enzimático en el que pues está el enzima Cas12, además de las correspondientes guías específicas de DNA. Y cuando se desencadena la actividad colateral de la nucleasa, ¿vale?, se actúa sobre un sustrato que es un sustrato de cadena sencilla, un fluorocromo cuencheado, de tal forma que la hidrólisis libera la fluorescencia que se puede detectar. Obviamente, para aumentar la sensibilidad de este sistema se llevan a cabo reacciones de amplificación isotérmicas, que a diferencia de la PCR, o la PCR llamémosle estándar, que lo hace por ciclo de temperatura, pues se puede realizar amplificaciones isotérmicas a una temperatura constante, bien mediante la utilización de proteínas estabilizadoras de hebra sencilla, como ven aquí, o mediante la utilización de unos cebadores que forman una serie de bucles que también de una forma muy ingeniosa van paulatinamente amplificando el material genético de partida y por tanto la señal. Los autores detectan que de esta forma son capaces de detectar concentraciones del orden de atomolar, es decir, 10 a la menos 18, y también demuestran que son capaces de detectar variantes del papilomavirus, como por ejemplo el HPV 16 y 18, mediante el diseño de guías, obviamente, porque en este caso se puede hacer dados los requerimientos de la nucleasa que tiene para encontrar estas regiones, y los pueden detectar pues tanto en tomas rectales como en líneas celulares. Es decir, que el sistema es tan preciso como para permitirnos poner de manifiesto estas diferencias. El sistema Detector se ha utilizado se ha adaptado realmente para la utilización o para la detección del SARS-CoV-2, y aquí ven como en este protocolo pues se parte directamente de una toma nasofaringea en la cual se extrae el RNA, después se lleva a cabo una reacción de amplificación isotérmica por LAMP, es decir, por el sistema de los cebadores que forman esta serie de bucles, y se utilizan como targets o como dianas el gene y el GNN del coronavirus, la RNasa P como un control positivo. Bueno, el sistema se puede acoplar a fluorescencia o lectura visual y puede, en aproximadamente una hora y cuarto, puede detectar tan poco como 10 copias por microlitro, 10 copias del genoma viral por microlitro de muestra. Y los autores efectivamente demuestran que en pacientes, en un reducido número de pacientes, pero en pacientes son capaces de detectar y de poner de manifiesto, obviamente, si hay o no hay infección por coronavirus, ¿vale? El otro sistema que se ha puesto a punto o que se ha desarrollado lo ha hecho el grupo de Feng Zhang, que está trabajando también en Estados Unidos, en Boston, y en este sistema, el sistema le llaman Sherlock, y el sistema utiliza otra nucleasa, en lugar de Cas12 utiliza Cas13, cuya principal peculiaridad
al margen de muchos aspectos mecanísticos, es que además de presentar obviamente una actividad también colateral inespecífica, actúa sobre RNA. Así es que el sistema Sherlock se basa en la utilización de una muestra que puede ser RNA o DNA. Si es RNA con una retrotranscripción se pasa a DNA, el DNA se amplifica por una reacción de tipo isotérmica en la que se incorporan unas regiones que con una transcripción de la polimerasa del fago T7 vuelven a generar RNA, que es el que es finalmente detectado por el cóctel que tiene pues, Cas13, la guía y obviamente un sustrato que al ser hidrolizado pues libera una fluorescencia. La verdad es que el sistema Sherlock se ha ido mejorando. En algunos casos se han incorporado pues, otras proteínas de sistemas CRISPR que permiten, según los autores, alcanzar sensibilidades del orden de 8 ceptomolar, que eso es prácticamente una molécula en solución, es decir, que el sistema, al menos en las manos de estos autores, tiene una sensibilidad tremenda, e incluso incorporando enzimas de diferentes organismos, son capaces de multiplexar la reacción, es decir, que son capaces de detectar hasta 4 diferentes tipos de genomas del virus, de diferentes virus en una misma muestra biológica. Y el sistema también se puede acoplar a lectura visual, como en el caso de esta, que es el virus Zika, pues simplemente por un sistema de anticuerpos oro-coloidal en los cuales se detecta, pues bien, en la primera banda, cuando simplemente no hay, en la primera región en la que se captura el sustrato fluorescinado cuando no es hidrolizado, o si es hidrolizado, pues en una segunda banda que indica evidentemente positividad. Ha habido diferentes mejoras, diferentes variantes del sistema Sherlock. Quizá también se ha hablado del sistema Conan, que hace uso de otra nucleasa, pero en fin, todas vienen a incidir un poco más o menos sobre lo mismo. Sí que decir que el sistema Sherlock se ha adaptado para el sistema o para la detección de coronavirus en lo que se llama STOP, que tiene la ventaja, de alguna forma, en la cual una vez que se produce la toma del paciente y se incorpora en el tubo, prácticamente ya todo se desencadena por un cambio de temperatura y una serie de incubaciones sin ningún tipo de manipulación adicional, de tal forma que permite obtener los resultados muy rápidamente. Como digo, ha habido diferentes modificaciones, sensibilidades, incorporaciones de unos cebadores, uso de otras proteínas de tipo CRISPR, pero quizá la modificación más llamativa es la que les indico aquí, que es lo que se denomina el sistema Carmen. El sistema Carmen no es más que la adaptación, digo no es más que, no en sentido peyorativo, porque realmente es un avance importante, más que la incorporación de la detección CRISPR y la microfluídica, es decir, se hacen una serie de nanogotas en los que se incluyen pues, una serie de muestras que queremos analizar y una serie de nanogotas con unos sistemas CRISPR que incorporan la detección frente a un patógeno. Y cada una de estas gotas se enmarca con una combinación de fluorocromos de tal forma que en una matriz, mediante una carga eléctrica, pueden fusionarse pues, muestras y sistemas de detección, de tal forma que quedan marcadas y pueden analizarse simultáneamente muchísimas muestras utilizando, pues, obviamente, el sistema Cas13 que les acabo de indicar, pero de una forma masiva. Y ello permite detectar, por ejemplo, el coronavirus en muchos pacientes, en aproximadamente 1.000, 500, en fin, depende un poco de las condiciones, o los autores han detectado o han diseñado guías frente a todos los virus humanos, que se pueden analizar también en una determinada muestra biológica, o incluso, obviamente, como descansamos en detección DNA, RNA, pero es una detección de pares de bases y es específica, podemos detectar múltiples mutaciones o variantes virales de un virus determinado en una determinada muestra biológica. Bien, para acabar, simplemente indicarles que el sistema tradicional de diagnóstico estándar mediante RT-PCR se basa, pues, obviamente, en una creación de ciclo de temperaturas en la que, pues, si se dan cuenta, el sistema diseñado con unos cebadores es muy sensible, es específico y evidentemente es fiable, pero ni es sencillo
y tiene bajo coste, y aunque en principio la determinación se hace en aproximadamente pues 3-4 horas, en la práctica son 24 horas, lo que implica una determinación por PCR. Digamos que los sistemas CRISPR tienen todas las ventajas en el sentido de que son de bajo coste, son muy específicos, sencillos, fiables, rápidos. Quizá la sensibilidad está ahí rondando la de la PCR, pero tienen una ventaja importantísima, y es que se pueden realizar en puntos de atención primaria. Por tanto, posibilitan a personal con un mínimo entrenamiento, de la misma forma que un test de embarazo, hacer un diagnóstico rápido del paciente y, por tanto, tomar decisiones inmediatas. Y esto es todo. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a pasar a las comunicaciones en esta mesa. La primera comunicación lleva por título Caracterización del SARS-CoV-2 por Next Generation Sequencing, en NGS, en paciente leve y grave en Valle d'Hebron. Los autores son Piñana Moro, Andrés Vergés, García Cedric, Guerrero Murillo, Rando, Martín, Esperalba, Pumarola, Quer y Antón Pagarolas. Mi nombre es María Piñana, vengo del Hospital Universitario Vall d'Hebron y presentamos el estudio llamado Caracterización del SARS-CoV-2 por NGS en paciente leve y grave en Vall d'Hebron. El objetivo de nuestro estudio fue detectar factores genéticos virales asociados a gravedad mediante secuenciación del genoma completo por NGS. Para ello, en primer lugar, se realizó el diagnóstico microbiológico de SARS-CoV-2 a partir de muestra respiratoria mediante técnicas de RT-PCR a tiempo real. Después se seleccionaron dos cohortes, la cohorte de paciente grave, definida como pacientes hospitalizados con ingreso a UCI, y la cohorte de paciente leve, definidos como pacientes atendidos en urgencias, pero con alta domicilio. A todas estas muestras se les secuenció el genoma completo con los kits de TruSeq o Nextera Flex for Enrichment de Illumina, con las plataformas de MySeq y NextSeq también de Illumina. Se realizó los análisis bioinformáticos pertinentes y finalmente se aplicó el test estadístico GWAS para buscar asociaciones entre mutaciones y clínica de pacientes, estableciendo el valor P a menos de 0,05. En total se secuenció el genoma completo de 26 muestras, de las cuales 11 pertenecían a pacientes con enfermedad leve y 15 a pacientes con enfermedad grave, y todas estas muestras fueron recogidas entre el 16 de marzo y el 10 de abril. En el estudio filogenético se observó que 25 de las 26 muestras pertenecían al clado G, definido por la mutación D614G en la proteína Spike, y una sola muestra de un paciente leve pertenecía al clado S, definido por la mutación L84S en la proteína ORF8. Para el estudio de asociación de mutaciones a la clínica, solo se tuvieron en cuenta las muestras pertenecientes al clado G. De estas 25 muestras, al compararlas con la secuencia originaria de Wuhan, se observó que había 127 mutaciones, de las cuales tan solo 16 se repetían en 2 o más cepas. Por lo tanto, estas 16 mutaciones fueron las que se estudiaron con el test de GWAS. En estas mutaciones se observó que, además de la mutación D614G de la Spike, había otras 4 mutaciones que se encontraban en la secuencia consenso, por lo tanto, en la mayoría de la población viral de los pacientes, del 100% o de casi el 100% de estos pacientes. Por lo tanto, estas mutaciones podrían, con el tiempo, fijarse en la población y llegar a ser específicas de clado, como ha pasado con la mutación D614G. Se observó que la mutación N3537I de la proteasa NSP5 se asociaba significativamente a la clínica de pacientes con enfermedad leve. Además, es importante remarcar que esta mutación solo se encontraba en el 6% de las poblaciones virales de estos pacientes. También se observó otras 3 mutaciones que se encontraban solo en la cohorte de pacientes leves o de pacientes graves, pero no eran estadísticamente significativas. Por lo tanto, no se pudieron asociar. Finalmente, como conclusiones del estudio, tuvimos que la mayoría de los virus pertenecieron al clado G, que es el clado que circula de manera predominante en territorio europeo, que la mutación N3537I en la proteína NSP5 es una característica genética asociada a los virus detectados en pacientes con enfermedad leve y que, aun teniendo muy poca representación en la población viral de estos pacientes, podrían estar jugando un papel atenuante en la infección,
y por lo tanto vemos que hay una importancia de la vigilancia virológica y de la monitorización de estas mutaciones. Y finalmente, remarcar que este es un estudio en curso, que actualmente estamos aumentando la N de las muestras y que también hemos incluido pacientes asintomáticos para abarcar el máximo posible de pronósticos clínicos. Para finalizar la presentación, me gustaría agradecer la colaboración de mis compañeros del campus universitario de Vall d'Hebron y a la Direcció General de Recerca e Innovació en Salut de la Generalitat de Cataluña por la financiación de este proyecto. Y gracias por permitirnos presentar este estudio en la CEI. Ahora vamos a presentar la siguiente comunicación en esta mesa redonda, que lleva por título Epidemiología genómica de SARS-CoV-2 en España. Viene del Centro de Infección, de Unidad Mixta de Infección y Salud Pública FISABIO de la Universidad de Valencia, el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia y el Instituto de Biomedicina del CSIC de Valencia. Los autores son González Candelas, Coscollá de Vis, Comas Espadas, por el consorcio SEC-COVID España. Buenos días. Voy a comentar los resultados y avances que llevamos en el consorcio de SEC-COVID España sobre la epidemiología genómica del SARS-CoV-2 en nuestro país. Este consorcio inicia su andadura en mayo de este año con financiación del Carlos III y del CSIC, que está liderado por Iñaki Comas y por mí mismo, y cuenta con la colaboración imprescindible y esencial de más de 40 hospitales y centros de investigación. Nuestro objetivo es obtener unas 20.000 secuencias de coronavirus de nuestro país a partir de restos diagnósticos, aceptando que los hospitales y centros de investigación que conforman el consorcio puedan bien secuenciar ellos mismos sus muestras o enviárnoslas a nosotros para la secuenciación. Hasta el momento tenemos recibidas unas 6.500 muestras, de las cuales hemos obtenido ya más de 3.000 secuencias. La gran mayoría de ellas ya están depositadas en GISAID, lo que nos hace el segundo contribuyente europeo, cuarto mundial, de secuencias a este consorcio. La información la tenéis siempre actualizada en la página web que tenéis reflejada en la diapositiva. La información se va actualizando prácticamente y analizando y actualizando de forma continua a través de dos plataformas online. Una basada en Nest Spain, que nos permite comparar la dinámica de las muestras en España con las muestras de todo el mundo, y otra basada en MicroReact, en la cual nos centramos mucho más en los aspectos de la epidemiología molecular, la distribución de variantes en los distintos centros de nuestro país. A partir de estos análisis generales y difundidos públicamente, tenemos otros resultados que son los que os voy a comentar. Nos hemos centrado en el estudio de los clústeres y clados de transmisión, entendiendo los clados de transmisión como los grupos monofiléticos en los cuales hay al menos 20 secuencias, de los que al menos la mitad son españolas. Hemos encontrado 18 clústeres de este tipo, con una distribución en tamaños que van desde los más de 600 secuencias en el clúster 18, el más grande de los encontrados, hasta 16 secuencias. Como podemos ver, estos clústeres se distribuyen por todo el árbol filogenético, pero llaman la atención dos clústeres que hay asociados a los linajes más antiguos, más basales del coronavirus. Es digno de mencionar que el 75% prácticamente de las secuencias estudiadas en este momento están agrupadas en alguno de estos clústeres. Además, hemos realizado un estudio un poquito más detallado de una mutación relevante en el coronavirus, la mutación D614G en la espícula, que como sabemos ha reemplazado a otras mutaciones a lo largo del mundo, y se ha mencionado de ella que está asociada con una mayor transmisibilidad. Nuestros resultados en el estudio comparativo de la carga viral presente en las muestras que tienen esta mutación, la mutación original, la D614, y las mutaciones alternativas, nos muestran que para algunos de los genes sí que se cumple una relación de una menor carga viral en la nueva mutación, como el gen de la polimerasa, mientras que para otros genes, como el gen N, esta relación no es estadísticamente significativa. Bien, el consorcio sigue en marcha y esperamos seguir difundiendo resultados a lo largo de las próximas semanas y meses a medida que vayamos consolidando los análisis que se están realizando.
Muchas gracias por vuestra atención y estaremos dispuestos a contestar cualquiera de las preguntas que tengáis a bien plantearnos. A continuación, vamos a pasar a las ponencias de los pósters seleccionados para la charla oral. El primero tiene por título Influencia de la pandemia por SARS-CoV-2 en la etiología de las bacteriemias. Este trabajo ha sido realizado por el Servicio de Microbiología y el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid. En este trabajo, los autores han comparado las bacteriemias que han detectado en el año 2020, durante el periodo de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, en el mismo periodo de tiempo del año 2019, para ver cómo la pandemia ha influido en las bacteriemias que detectan el hospital. El trabajo que voy a presentar se titula Influencia de la pandemia por SARS-CoV-2 en la etiología de las bacteriemias. En este trabajo lo que hemos hecho es realizar un estudio retrospectivo de las bacteriemias detectadas durante los meses de marzo y abril del 2020, que es la época de pandemia de la COVID-19, y el mismo periodo del año 2019. El estudio lo hemos realizado sobre las bacteriemias significativas y para eso hemos quitado los hemocultivos que hemos considerado contaminados y son aquellos englobados en la definición del NHSN de Estados Unidos. También lo que hemos hecho ha sido no considerar el mismo aislamiento del mismo microorganismo en un periodo de 10 días. La incidencia de bacteriemia en estos dos periodos ha sido de un 23,9 episodios por 1000 ingresos en el año 2019 y un 31,1 episodios por 1000 ingresos en el año 2020, viéndose que hay un aumento significativo de la incidencia de bacteriemia en nuestro hospital. El sexo de los pacientes se distribuye como se ve en la imagen, fundamentalmente en los dos periodos son varones, el mayor porcentaje de ellos, un 63% en el 2019 y un 73% en el 2020, y un 36 y un 25% del porcentaje de mujeres respectivamente. La edad media de los pacientes fue muy similar en ambos periodos, rondando los 65 años. En estas tablas mostramos los microorganismos que se han recuperado de las bacteriemias significativas en ambos años y se ve el porcentaje de bacilos gram negativos, un 54% en el año 2019 y un 25% en el año 2020. Staphylococcus aureus con porcentajes muy similares en los dos años, enterococos un porcentaje mucho mayor en el año 2020 con un 29%, Staphylococcus coagulasa negativos también un porcentaje mayor, un 27% en el año 2020, cándidas, especies de cándidas, un 8% en el 2020 y otros microorganismos que tuvieron una mayor presencia en el año 2019, alrededor de un 16%. Si vemos la frecuencia de microorganismos, en el año 2019 aparecerán E. coli como el microorganismo aislado más frecuente de bacteriemia significativa, seguido de Aureus, Klebsiella, Staphylococcus epidermidis y Pseudomonas aeruginosa en este año. Mientras que si clasificamos los del año 2020 tenemos en primer lugar Enterococcus fecalis, Staph epidermidis, Faecium coli y por último Staphylococcus aureus. En este trabajo lo que nosotros hemos visto es que hay un aumento estadísticamente significativo en la época pandémica de bacteriemias causadas por Enterococo y Staphylococcus coagulasa negativas principalmente. Hay un descenso de las bacteriemias producidas por los bacilos y hay un aumento que también ha resultado significativo de fungemias. Todas, en nuestro caso, fueron producidas por distintas especies de cándidas. Este cambio que hemos observado en la etiología de las bacteriemias pensamos que puede ser debido a varios factores, entre los que consideramos más importantes el aumento de la presión asistencial, que ha conllevado un peor manejo del cuidado de las vías de los pacientes, a la dificultad de trabajar con los EPIs, que hacen más difíciles las condiciones de asepsia y, por lo tanto, la toma de muestra de los hemocultivos, y a un aumento en la utilización de antibióticos como el uso de cefalosporinas que han podido seleccionar, entre otras causas, a los enterococos. Muchas gracias. La última ponencia tiene por título Caracterización de comunidades microbianas en nasofaringe de pacientes infectados con SARS-CoV. Este trabajo ha sido realizado por el Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario de Alicante y Sarriá y por el Departamento de Microbiología de la Universidad Miguel Hernández. En este trabajo, los autores han estudiado las comunidades bacterianas
que se encuentran en varios grupos de pacientes afectados por el SARS-CoV-2, en particular en pacientes que no requirieron ingreso hospitalario, en pacientes que fueron ingresados en planta y el último grupo en pacientes que requirieron ingreso en las unidades de cuidados intensivos, utilizando como control pacientes que no tenían infección por SARS-CoV-2. Buenas tardes, soy Maripaz Ventero, coautora de la comunicación oral con título Caracterización de comunidades microbianas en nasofaringe de pacientes infectados con SARS-CoV-2. Los resultados expuestos en esta presentación oral se engloban dentro del proyecto Estudio del microbioma y viroma asociados a la enfermedad COVID-19, que ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria de proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Como ya sabemos, la infección causada por el SARS-CoV-2 cursa desde formas asintomáticas hasta neumonías muy graves que pueden originar la muerte del paciente. Hasta la fecha, se han identificado numerosos factores de riesgo que pueden hacer que la enfermedad COVID-19 cause con mayor gravedad, como la edad o la presencia de patologías previas. No obstante, todavía no se ha caracterizado el microbioma de los pacientes afectados por dicha enfermedad y no se sabe si la microbiota propia de los pacientes puede estar contribuyendo a la severidad de la infección. Por ello, uno de los objetivos de este proyecto es estudiar la microbiota de los pacientes con COVID-19 para de esta manera poder detectar nuevos marcadores pronósticos que ayuden al manejo de estos pacientes. En esta comunicación oral se exponen los resultados obtenidos a partir de 50 pacientes infectados por SARS-CoV-2. 17 de ellos cursaron la enfermedad de forma leve y no requirieron ingreso hospitalario. 33 de ellos cursaron la enfermedad de forma grave y requirieron ser ingresados en el Hospital General Universitario de Alicante. 16 de los cuales necesitaron ingreso en UCI y 6 de ellos fallecieron. Se comprobó que la diferencia de edad entre los grupos no fuese significativa. Las muestras incluidas fueron las que se tomaron a los pacientes al acudir al servicio de urgencias y los pacientes incluidos no habían tomado tratamiento antibiótico previo. En todas las muestras se realizó la caracterización de la microbiota nasofaríngea. Para ello se extrajo el material nucleico y se realizó la preparación de librerías según el protocolo diseñado por la casa comercial Illumina, y las cuales se secuenciaron en el sistema MySEQ. El análisis bioinformático se realizó con el programa KIME2 y los géneros diferencialmente representados se obtuvieron con el algoritmo LESER. Los resultados que tenemos hasta ahora son preliminares y todavía deben ser replicados con un mayor número de pacientes. Los géneros más abundantes en todas las muestras estudiadas fueron Streptococcus, Prevotella y Bellonera. Con respecto al estudio de la alfa-diversidad, se encontraron diferencias significativas con respecto al índice de Shannon entre la microbiota de los pacientes ingresados y los no ingresados, aunque no en el número de otus totales presentes. En cuanto a la diversidad beta, el análisis de la distancia uniprat weighted reflejó que atendiendo únicamente a la microbiota de los pacientes, también se agruparon en graves y leves. Es decir, la microbiota actuó como un factor de agrupación que permitió diferenciar entre pacientes graves y leves. Por último, se realizó un heatmap para comprobar si existían géneros que estuviesen diferencialmente representados entre las muestras de los pacientes ingresados y los no ingresados. Y como se muestra en la imagen, sí que aparecieron géneros que se encontraban más representados en los pacientes que no. Para identificar cuáles eran estos taxones, se aplicó el algoritmo LETSE, en el que se determinaron varios géneros característicos de los pacientes no ingresados, como por ejemplo Cutibacterium y Anaerococcus, y también géneros característicos de los pacientes ingresados, como Prevotella y Bacteroidetes. Por lo tanto, y para concluir, a partir de estos resultados se puede decir que la microbiota de los pacientes ingresados infectados por SARS-CoV-2 es diferente según la gravedad con la que cursa la COVID-19, y que por lo tanto el estudio de la microbiota podría ayudar a predecir la gravedad del paciente. Bien. Buenas tardes. Entramos en la fase de coloquio de esta mesa redonda. Tienen ustedes dos vías para formular preguntas, si no lo han hecho ya. Una es a través del WhatsApp de este congreso, que es el 601-435-855, o si no, vía Twitter, en el Twitter @Congreso COVID-19,
con el hashtag preguntas1. Voy a ver las preguntas que han llegado. No puedo dar el nombre de quien las ha formulado porque no me consta, pero, por ejemplo, vamos a ver. Tengo una pregunta para el doctor Bengoechea. Es si tiene algún comentario a coinfecciones TBC coronavirus. Pues la verdad que no hay demasiada información todavía. Yo creo que probablemente con los datos clínicos que están apareciendo, incluso algunos que se han presentado durante esta mesa redonda, no parece que vayan a ser muy importantes o muy relevantes, pero desde luego todo depende también del tipo de paciente y del hospital concreto. Yo creo que van a ser menos relevantes que otros casos, pero seguro que van a existir. Bien, aprovecho porque tengo otra pregunta también para usted, que es si podría la coinfección por influenza haber aumentado la mortalidad de la COVID-19 en el mes de marzo. Pues la verdad no existen datos clínicos al menos que se hayan publicado. Desde luego los datos, la evidencia, las anécdotas que vienen de otros países, en este caso Australia, no parece que sean, digamos, que haya problemas entre los dos tipos de infecciones víricas, pero desde luego la evidencia es anecdótica y desde luego no ha sido publicada en revistas todavía. Sí. Yo de hecho quería, ya aprovechando el tema, a mí me ha llegado precisamente lo contrario, que es como si el hecho que dominara un virus como ha sido el SARS-CoV-2 haya de alguna forma influenciado que haya menos casos de la gripe estacional. Lo que es verdad es que las medidas que hemos tomado todos de la distancia social, lavarnos las manos, interaccionar menos, desde luego también son muy efectivas contra la diseminación de cualquier virus, con lo cual es previsible y de hecho sería deseable que ahora que vamos a empezar la época de susceptibilidad de algunos otros virus respiratorios, es previsible que sea menor, pero en cualquier caso lo único que vamos a hacer es esperar y a ver qué pasa. De acuerdo. Me gustaría pasar la palabra a mi compañero de moderación, que es el doctor Óscar Zaragoza, por si él también ha recibido preguntas o quiere formular algunas. Sí, tenemos alguna pregunta que nos ha llegado a través de Twitter. Una precisamente es para ti, que es en qué zonas de España se está realizando el estudio de la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Creo que has puesto una diapositiva, pero bueno, a lo mejor si nos lo pudieras concretar así, principalmente, ¿se está haciendo a nivel nacional en toda España o en algunos puntos concretos? Sí, es una iniciativa que, como he comentado, salió del Ministerio de Medio Ambiente, o MITER actualmente, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, y se escogieron localidades en base a dos conceptos. Uno es literalmente población, dado que, en fin, la idea es a ver si de alguna manera podíamos intentar anticipar el rebrote, lo cual ya digo actualmente pues que no lo hemos conseguido porque hemos tenido esta nueva ola. Pues ya me has quitado la pregunta que tenías para ti también. Bueno, sí, pues ya me la preguntarás y responderé. Y o sea que se ha escogido en cuanto a tamaño de la población y en algunos casos en cuanto a los casos que hubo en la anterior pandemia, durante meses de marzo, abril, etcétera. Vale. También hemos recibido una pregunta que yo creo que en realidad está dirigida al doctor Josep Quer, pero quizás más amplia a todos los que habéis hecho ponencia o trabajo sobre genoma, secuenciación del virus. Concretamente la pregunta es que ¿cuál es la tasa de mutación en COVID hasta ahora? ¿Prevén que existan nuevas mutaciones? Si se dieran, ¿hará que el virus sea más o menos virulento? Y también nos acaba de llegar una para el doctor González Candelas, que sea un cambio en la secuencia del virus que sea específico en alguna zona geográfica.
Yo creo que obviamente todo esto de la genómica del virus, de cómo puede ir cambiando, cómo puede afectar a la virulencia, etcétera, etcétera, pues es algo que interesa a la gente. Y bueno, lo dejo abierto para todos los que queráis, Josep, Fernando, María, así que todo lo que queráis comentar sobre esto. Como quieras. Josep. Bueno, empieza tú, Fernando. Empiezo yo. Venga, vale, pues voy a intentar hacerlo rápidamente. El virus, por supuesto, ha mutado, muta y mutará. Eso es la naturaleza de los virus. Otra cuestión es qué efecto tienen esas mutaciones sobre lo que es relevante para la clínica, la epidemiología, tratamientos en su momento, si hay tratamientos específicos y sobre todo para las vacunas cuando se disponga de ellas. Eso es de lo que nos tendremos que preocupar, no tanto de si hay o no hay mutaciones, porque esas las está viendo continuamente. Hasta el momento de lo publicado, de lo estudiado, parece que hay alguna mutación, ya lo hemos comentado, la D614G en la espícula, que parece aumentar ligeramente la transmisibilidad del virus. Efectos epidemiológicos, efectos clínicos asociados a esa posible mayor transmisibilidad, no se han observado ninguno. Hacer previsiones de qué es lo que va a suceder con las nuevas mutaciones es jugar a adivinar, y eso creo que queda un poco fuera del ámbito científico. No le hace falta al virus ser más virulento. Yo creo que tal como se está comportando tiene un campo perfectamente abierto de personas susceptibles por todo el mundo como para seguir expandiéndose sin necesidad de cambiar por el momento sus características. Otra cosa será cuando dispongamos de inmunidad adquirida bien por infección previa, bien por vacunas, y en ese momento pues entraremos en una dinámica ya más parecida a la de otros virus. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo, para decirlo de otra manera, el virus hasta ahora, digamos que lo ha tenido muy fácil, ha tenido muy poca presión selectiva, no le hace falta generar muchísima variabilidad, aunque es un virus de RNA y como todos los virus de RNA, variará y además tiene no solamente la tasa de mutación, cambios de nucleótidos, sino que además es capaz de recombinar, de introducir inserciones de lecciones, o sea, tiene diferentes campos para probar. Lo que no podemos es prever qué es lo que va a pasar. Lo más probable es que el virus está en una situación en la que lo que digamos que le interesa es no quemar su propia casa, sino que pasar lo más desapercibido posible para poderse transmitir. Es un poco el mensaje que nosotros intentamos dar con nuestro trabajo, ¿no? Lo que estamos viendo, que el virus en realidad lo que se está expandiendo gracias a que tiene esta capacidad de intentar de replicar, intentando generar el mínimo daño posible en el paciente. Entonces, hasta ahora, la presión selectiva que ha tenido, porque no ha tenido una respuesta inmune de rebaño o de población, como se le llame, o tampoco no hemos tenido una vacuna que le ponga estas barreras, pues el virus se está transmitiendo y va a transmitirse con toda la facilidad que está encontrando. A la que empieza a llegar y tengamos todas estas armas, vamos a ver cómo evoluciona el virus. No lo sabemos, es una incógnita y que tenemos que estar alerta y nosotros tenemos que seguir, pues como Fernando y nosotros, pues, intentando secuenciar, estar aislando RNA del virus de estos pacientes y secuenciando y estar alerta de a ver cómo puede evolucionar el virus. Una pregunta de sí o no para Albert. Todo esto que estamos hablando de secuenciar el virus, ver las mutaciones, lo que tenemos circulando, a nivel de anticiparnos, ¿lo podríamos hacer con las muestras de aguas residuales? Lo estamos intentando, bueno, de hecho sí lo podemos hacer, lo hemos hecho para otros virus, lo estamos haciendo con el doctor Josep Kerr también. Lo que pasa es que vamos más lentos y evidentemente es más complicado porque los niveles que nosotros detectamos son bajos, con lo cual pues no siempre es posible. Aprovecho, tengo una pregunta para la doctora Isabel Sánchez de Romero, formulada por el doctor Rafael Cantón, y es si enterococo se relaciona con cambio de perfil de sensibilidad a la vancomicina y si hubo algún cambio en la multiresistencia de los gram negativos. Buenas tardes. Hola. En principio, en nuestro caso, no. La vancomicina en los enterococos sigue teniendo las CMIs que tenía. Lo que hemos encontrado un poquito más alto es la resistencia al linezolid en enterococo faecium. Resistencia a daptomicina más o menos como la que teníamos, vamos, CMIs altas a vancomicina más o menos como la que teníamos.
Y respecto a los bacilos gram negativos, lo que hemos detectado, no un ligero aumento significativo de cepas multiresistentes con carbapenemasas, y lo que hemos observado en nuestro hospital es una distribución diferente del tipo de carbapenemasa. Nuestro hospital tenía OXA48 en principio, muy poquita KPC y bastante VIN, y lo que tenemos ahora son más asociaciones y tenemos más KPC que lo que teníamos antes. Es decir, sí que ha habido un cambio en la multiresistencia también en los gram negativos. Gracias. Y debo decir que me he equivocado. Me han saltado los WhatsApps. Esta pregunta fue formulada por la doctora Fuensanta Gil del Hospital Infante Leonor y el doctor Rafael Cantón. La que formuló es la siguiente, que es para el doctor Jesús Pla. Le gustaría saber si tiene usted constancia de que esta técnica se esté empleando en atención primaria en algún sitio y cuánto tarda el resultado de la prueba y cuántas muestras pueden incluir por kit. Vamos a ver. Realmente se ha desarrollado en el último mes, por ejemplo, la técnica Sherlock. Y bueno, el último trabajo que ha salido hace unos días es un Nature Biotechnology, en el que, bueno, pues ellos hablan, ya lo han utilizado en un hospital, lo han validado, y la técnica Sherlock, por ejemplo, tiene un límite de detección de 42 copias, ¿no? Entonces, todavía yo creo que está pendiente de aprobación o se va a ser validada, pero en condiciones obviamente de emergencia. Se tarda lo que es la prueba en hacerlo prácticamente pues 1 hora, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente si se puede hacer por cualquier personal. Lo que pasa es que obviamente si se automatiza, pues digamos que es más fácil de procesar muchas muestras simultáneamente. Pero en principio es extremadamente sencillo. Y una cosa que quizá no he comentado, pero que me parece también muy importante, es el hecho, aunque parezca es un detalle menor, pero realmente es crítico, y es que el hecho de que se utilice una técnica, una temperatura constante de 20 y tantos grados para poder hacer este ensayo, permite hacerlo en sitios, pues yo qué sé, de poblaciones aisladas en las cuales puede no haber ni energía eléctrica, ¿no? Porque a temperaturas ambientes se pueden llevar a cabo este sistema diagnóstico. Y eso es una ventaja también muy importante, porque es obvio que, digamos que aquí en el primer mundo tenemos muchas opciones, ¿no? Pero en otros sitios realmente la cosa es complicada. Pero bueno, realmente están empezando a desarrollarse y a ponerse ahora mismo a punto en Estados Unidos. De hecho, ya hay un kit comercial, basado en CRISPR y en Sherlock. Y bueno, no sé, Jesús, cuál es tu visión, pero teniendo en cuenta las limitaciones que hay de máquinas de PCR, pues cualquier cosa que se pueda aportar para aumentar la capacidad diagnóstica, pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, a ver, siempre uno piensa que qué es lo mejor, pero a veces yo creo que en términos epidemiológicos no siempre es qué es lo mejor, sino que es factible. No es como si dijéramos que por el hecho de tener la PCR no podemos utilizar estas cosas. Esto se puede hacer en puntos de atención primaria. Los cribados de aguas proporcionan otro tipo de información. Yo creo que es mucho más rentable diagnosticar con estos sistemas que cerrar un negocio desde el punto de vista del país, ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir mucho en implementar estos sistemas de diagnóstico que son mucho más baratos, que se pueden llevar a cabo, como digo, en puntos de atención primaria. Es que relativamente es sencilla. Por supuesto que no vamos a llegar quizá a los límites de sensibilidad, pero la especificidad que tiene la técnica es tremenda, ¿eh? Y además permite detectar mutaciones, en fin. El juego que puede dar es tremendo. Sí, me están diciendo que hay una avalancha de preguntas y nos van a dar a las 6:30, me temo. Y por lo tanto, también tienes, ¿no? A mí me preguntan si hay alguna web donde se pueda consultar esto del ministerio. Me consta que sí, pero ahora no la puedo dar, pero en el MITER hay alguna web y además el jueves voy a asegurarme de que esto sea público. Después, si es que en junio, perdón, si es que en enero ya corría por nuestras lares el virus, pues evidentemente sí, y en otras partes de Europa. Y tengo para Josep Kerr, ¿qué proteína vírica elegiría usted para una vacuna?
Para una vacuna lo que intentaría es buscar, la Spike es una buena herramienta, pero teniendo en cuenta la subunidad 2 también. Y seguramente unir a otras proteínas estructurales. No quedarnos solamente con la S1, si realmente el virus es capaz de producirla, liberarla, como hacen otros virus, esta parte, lo que sería interesante es buscar otras proteínas estructurales y además buscar proteínas que tengan epítopos que activen la respuesta inmune de tipo T, además de la B. Yo creo que, Albert, ya justo tenemos que terminar ahora. Sí. Disculparnos con las preguntas que se han quedado colgados. Sí. Y, Albert, pues tienes la última palabra. Bueno, pues nada, agradecer el interés que ha despertado esta mesa redonda. Para mí, pues me encanta. Agradecer también al doctor Zaragoza pues la ayuda y la colaboración que hemos tenido, que ha sido magnífica. Y quien tenga especial interés en alguna pregunta, me dicen que la puede enviar al formulario web que hay del Congreso y haremos lo posible. Pues sin más, creo que debemos despedir esta mesa redonda, repito, agradeciendo todas las comunicaciones y ponencias, los esfuerzos que se han hecho y a la ayuda técnica que hemos tenido y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Adiós.